Dice la palabra de Dios: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Esdras capítulo 10 versículo 1. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Daniel capítulo 6 versículo 11. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Lucas capítulo 3 versículo 21. Llorando dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. El libro de los Hechos capítulo 1 versículo 24. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y bueno, lo que acabo de leer solamente son algunos de los muchísimos ejemplos que hay tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en cuanto a la oración, en cuanto a tener una comunicación directa, una comunicación única con nuestro Dios. La pregunta es: ¿qué fue lo que enseñó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el Sermón del Monte en cuanto a la oración? ¿Qué fue lo que enseñó? Bueno, eso es lo que estaremos analizando en el mensaje que estaremos compartiendo hoy. Y más cerca estar de ti, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, oh cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hablar y tu dulce voz cada día escuchar, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador, aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Vamos a estar ahí en el libro de Mateo, en el capítulo 6, estaremos analizando de los versículos 5 hasta el 15. Y bueno, estaremos analizándolo y haciendo al mismo tiempo una reflexión al respecto acerca de la enseñanza de qué fue lo que nos mostró el Maestro en cuanto a la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es lo que habla el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos 5 al 15. La oración era considerada como otra práctica digna de los justos y muy practicada entre los judíos, a tal punto que llegaron a crear diferentes tipos de oraciones para todo tipo de evento, como por ejemplo oraciones antes y después de comer, ver la luna nueva, ver la lluvia, el salir o entrar en la ciudad, etcétera, etcétera, y muchas cosas más. Si bien es cierto, todos estos tipos de oraciones tenían como objetivo crear en el judío la admiración y gratitud hacia Dios por sus infinitas misericordias, llegaron a convertirse en vanas repeticiones y en un puro legalismo, lo cual es condenado por Jesús. La oración entre el pueblo judío era tan importante que ellos tenían 3 horas al día para orar, sin importar dónde estuvieran. Las horas de la oración era la hora tercera, o sea, acomodando el horario actual, serían las 9 de la mañana, la hora sexta, o sea, sería el filo del mediodía, hablando de nuestro horario, y la novena, o sea, las 3 de la tarde. Por eso el salmista declaraba: tarde y mañana a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Esto está en el Salmo 55, versículo 17. También encontramos que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Daniel capítulo 6, versículo 10. Y al parecer los discípulos, fíjense, los discípulos continuaron con la costumbre después de Pentecostés. O sea, ya estamos hablando la iglesia en el Nuevo Testamento. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Hechos capítulo 3, versículo 1. Y es importante esto porque muchas de las costumbres, muchas de las tradiciones, muchas de las situaciones o circunstancias que llevó a cabo el pueblo judío, y por ende gentes como en este caso Pedro y Juan, que estaban totalmente allegados, y si bien es cierto que el Señor estaba enseñando una situación un tanto diferente o distinta en cuanto al concepto de la oración, de todas maneras, y no porque fuera equivocado, pero de todas maneras, cómo una tradición se puede mantener y cómo una tradición se puede seguir haciendo, y no es necesariamente que tenga que ver con que sea específicamente lo que dice la Escritura. Los musulmanes tienen esta misma costumbre. La intención de esta práctica era crear la buena costumbre de buscar a Dios. Sin embargo, llegó a convertirse en algo monótono, en algo mecánico, en algo totalmente incircunstancial. Se practicaba no de corazón sincero, sino como robots programados para tal cosa. También se desarrolló la creencia que la oración podía ser eficaz solo si se realizaba en ciertos lugares específicos como el templo y las sinagogas. Esto causó el problema de pensar que Dios estaba confinado solo a ciertos lugares. Finalmente, los judíos tenían la costumbre de alargar sus oraciones, creyendo que por ser más largas y elocuentes Dios las escucharía. Y aquí voy a hacer una pausa solamente para remarcar algo que está ocurriendo hoy en día y que de veras pareciera algo incongruente, algo irrazonable, algo hasta se puede uno decir tonto,
pero ¿qué controversia ha creado por el hecho de que los domingos no nos podamos reunir en el edificio de la iglesia? Y creo que la cuestión tiene que ver con esto que estoy leyendo. Esto causó el problema de pensar que Dios está confinado solo a ciertos lugares. Nosotros en la actualidad hemos hecho lo mismo, hemos confinado a pensar que Dios solamente está en el edificio y todo lo que no se puede hacer dentro del edificio no vale, o no tiene validez, o representa temor, o representa como un comentario totalmente absurdo que leí hoy, de que los que no estamos haciendo eso es que hemos vendido nuestra primogenitura y somos fornicarios como Esaú, y una bola de tonterías, y además que exhortaba y animaba a ver bien el contexto de Romanos capítulo 13 y luego considerar Hebreos 10, 24 y 25. Yo les digo, pónganse a estudiar y vean realmente el contexto de lo que habla Hebreos 10, 24 y 25. Si bien es cierto que exhorta a la reunión dominical, exhorta entre otras cosas a la reunión dominical, no es el único propósito, y en todo el contexto no está hablando exactamente de la reunión el domingo. El domingo es única porque se reúne el pueblo de Dios para adorar a Dios, pero eso de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras es de todo el tiempo, es de todos los días. Lo que pasa es que hemos tenido nuestra esfera de comunidad de nada más llegar el puro domingo, estar el domingo y uno que otro entre la semana y nada más, y eso piensan que ya somos espirituales, ya somos cristianos, y todos los que no entren, esa es la cuestión, que es lo que estoy hablando aquí. Ese es el problema de pensar que Dios está confinado a ciertos lugares. O sea que si tú tienes otra oportunidad, una manera diferente, una circunstancia distinta de poder reunirte a través de línea, a través de tu celular, o a través de la ironía y la burla que hacen algunos en cuanto a lo que está ocurriendo hoy en día a causa de lo que ya conocemos ahora como la pandemia, esos son antiespirituales. Yo creo que esa es una cuestión de costumbre. Y podríamos hablar muchas cosas, pero la situación que estoy tratando solamente traté de entender y a la luz de lo que estamos analizando en cuanto a la oración. ¿Qué era lo que pensaban los judíos? ¿Qué era lo que pensaban aquellos líderes maestros de la ley? Pues algo muy cómodo, algo que se había hecho durante mucho tiempo y se había pensado que solamente Dios puede estar en algún lugar y solamente a la manera en que nosotros lo concebimos, sin tener un estudio profundo de las Escrituras, todavía nos ponemos a esforzar. Y como he mencionado en algunos comentarios que he hecho yo, el que lo pueda hacer, gloria a Dios. El que no lo pueda hacer, gloria a Dios. Si tú eres valiente haciéndolo, pues gloria a Dios. Cada uno someta a prueba su propia obra, y solo entonces tendrá motivo. Es lo que habla Pablo ahí en el libro de Gálatas capítulo 6. Pero bueno, así como lo hacían los fariseos, así como lo hacían aquellos líderes religiosos, es lo que ha pasado. Nos hemos acostumbrado a ciertas esferas de comodidad que al momento que nos las han quitado, ¡ay! Lo peor de todo es que nos puede afectar que nos quiten el sostenimiento de Estados Unidos y mil cosas más. Y cuando oréis, no seas como los hipócritas, lo que habla en el versículo 5. Una vez más Jesús hace referencia a la manera incorrecta de hacer cosas correctas. La oración siempre ha sido clave en la vida piadosa. Sin embargo, los líderes religiosos de los tiempos de Jesús lo hacían solo para impresionar a los demás. Entre los gentiles existía la costumbre de hacer largas oraciones con voz a cuello, donde solían referirse a sus dioses con toda clase de títulos y halagos con el fin de llamar su atención. De igual forma, los fariseos y escribas solían hacer elocuentes oraciones en voz alta con el fin de que los demás los escucharan y los alabaran por su gran retórica. Nuestro Señor lo dice de la siguiente manera, o exhorta de la siguiente manera: cuidado con estar de pie, el amar a orar de pie, y sobre todo para ser vistos por los demás. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús ofrece un buen ejemplo de cómo eran las oraciones de ellos. Una oración sin sentido, una oración fuera totalmente de contexto, fuera totalmente de algo de agradecimiento a Dios. El fariseo puesto en pie
Oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, y tú conoces el resto de la historia narrada ahí en Lucas capítulo 18. Estos métodos de oraciones públicas caían en la ostentación. Es algo similar a lo que estuvimos hablando ayer en cuanto a la presunción o presumir de las buenas obras o de la generosidad o de algunas de las cosas que hacemos. Lo que más molesta al Señor es que exaltemos el yo y dejemos fuera a quien debemos realmente darle la honra y la gloria. Los fariseos solían ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles y hacer sus oraciones en voz fuerte para que la gente los admirara por sus elocuentes palabras y gran piedad. Al final Jesús dijo que los tales ya tienen su recompensa. Contraria a la práctica de los fariseos de realizar oraciones públicas, Jesús exhorta a sus discípulos a orar a Dios en secreto. En estos versículos Jesús no está condenando en sí realizar una oración pública, sino más bien la intención por la cual se hacía, el ser vistos por los hombres. La verdadera oración tiene que nacer de un corazón necesitado que busca tener un momento de comunión y comunicación con Dios. Y por eso es que Jesús advierte en cuanto a las vanas repeticiones. En la Biblia encontramos ejemplo de cómo los gentiles solían hacer largas y vanas repeticiones con el fin de ganar la atención de sus dioses. Uno de los ejemplos más notorios a este respecto es cuando Elías se encuentra ahí con el rey Acab y todos sus profetas falsos de Baal empiezan a orar y empiezan a orar y empiezan a orar y empiezan hasta a gritar y empiezan a decir sobre sus dioses para que les respondieran. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 26. También en el libro de los Hechos leemos cómo la muchedumbre exaltó el nombre de su diosa por casi 2 horas cuando su culto se vio amenazado por la predicación del Evangelio allá en Éfeso. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una vez gritaron casi por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Esos son vanas repeticiones y son oraciones sin ningún sentido. Sin embargo, Jesús aclara que Dios no se impresiona por elocuentes palabrerías, ya que esta es la actitud de los hipócritas. Lo que se espera en la oración es un corazón humillado que busque sinceramente su presencia y reconozca que solo en Él se encuentra el reino. Muchos han cuestionado el significado de cuando habla ahí y dice: porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. ¿Significa esto que no debemos pedir porque Él ya sabe lo que necesitamos? La oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, y esto es claro. Hay que orar porque sea la voluntad de Dios. Generalmente, de manera personal, cada vez que me pide: ore por mí, hermano, que estoy enfermo, yo siempre les digo: voy a orar para que Dios sea glorificado en tu salud. Es diferente, porque Dios es el que tiene el control y Dios es el que tiene el plan perfecto para cada vida. La oración no pretende cambiar la voluntad de Dios, sino más bien conformarse a la voluntad de Dios. Más que cambiar las cosas, la oración pretende cambiar al hombre para que éste se amolde de una mejor manera a la voluntad divina. La oración, lejos de querer torcerle el brazo a Dios, tiene como objetivo asirse de su mano o ayudadora. Y luego pasa a explicar el Señor acerca de lo que hemos considerado la oración modelo. Y vale la pena sobre todo resaltar dentro de esta oración modelo qué es lo que quiso enseñarnos el Maestro. Y tal vez pueda haber diferentes opiniones, tal vez pueda haber diferentes perspectivas, todas son válidas. Solamente estoy compartiendo lo que de una u otra manera pudiera ser lo que nuestro Maestro quiso expresar en Mateo 6, 9 al 13. La oración del Padre Nuestro se ha llegado a considerar una oración modelo que tiene como objeto servir de ejemplo de los elementos básicos que deben poseer nuestras oraciones, y no para usarla de manera supersticiosa ni como repetidos
ruegos, lo cual el Señor condena. De acuerdo con los padres de la Iglesia Occidental y la Iglesia Luterana, las peticiones que esta oración tiene son 7, mientras que los padres de la Iglesia Oriental, la Iglesia Reformada y los teólogos de Westminster son solamente 6. ¿Cómo es posible que hasta en eso? De veras, yo por eso no quiero ser erudito ni estudioso en ese sentido excesivo, porque a final de cuentas ni siquiera que llegamos a un acuerdo en general. En nuestro caso estudiaremos estas cosas como 7. Es importante también reconocer que existen otros pasajes bíblicos donde se nos enseña también a cómo orar. Por ejemplo, Juan 14, 13, 16, 27, 16, 26 nos enseñan que debemos orar en el nombre de Jesús. Primera de Timoteo 2, 1, 2 enseña a incluir a todo hombre y gobernantes en nuestras oraciones. En Tesalonicenses 5, 17 nos enseña a orar sin cesar. Santiago 1, 5 y 5, 16 nos enseña a pedir sabiduría, confesar nuestras ofensas y orar por unos por otros. Veamos en un breve análisis el contenido del Padre Nuestro. Empieza así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús enseña que toda oración debe iniciar exaltando y santificando su nombre. Realmente la primera parte es una invocación al Dios verdadero, mientras que la segunda, santificado sea tu nombre, es la primera petición, lo que nos enseña que antes de poner cualquier petición delante de Dios, debemos presentarnos delante de Él con reverencia y exaltándolo. En todo país, cuando una persona visita al presidente o rey, se tiene que someter a un grande protocolo. Las personas, sin que nadie se lo diga, generalmente visten sus mejores vestidos. Los celulares son desactivados. Esto es lo que deberíamos hacer, de veras, para aquellos hermanos que se quejan de que en pleno servicio suena el celular y la gente y estoy totalmente de acuerdo con esa medida. Pero bueno, la gente, o los seres humanos, o los cristianos, somos así. Entonces imagínate si tratáramos de imponer reglas en ese sentido. Híjole, mejor ni te platico todo lo que he visto en estos 25 años. Los celulares son desactivados y si tienen que hablar con el mandatario, preparan un discurso con las palabras más apropiadas para el momento y antes de pedirle cualquier cosa. El discurso inicia con un saludo y halago. Ahora, si todo esto se hace con un hombre de la tierra, este es el meollo del asunto. Si todo esto se hace con un hombre de la tierra, y esto es cotidiano, cuando va a ver una autoridad escolar, cuando vas a ver o estás buscando trabajo, o cuando te presentas ante las autoridades de tu trabajo, o cuando, en fin, es parte común de una cultura que siempre cuando hay alguien que tiene un puesto prominente y tú vas a llegar ahí a hacer algún tipo de solicitud o hacer algún tipo de reclamo o lo que sea, tienes que hacer toda esta preparación. Ahora, si todo esto se hace con un hombre de la tierra, ¿cuánto más no se debe hacer con el Rey de Reyes, con el Rey del Universo, con el Señor de Señores? Por este motivo, nuestro Maestro nos dice que antes de realizar cualquier petición delante de Dios, debemos adorar y exaltar su nombre, de acuerdo con el testimonio unánime de los 4 escritores del Evangelio. Jesús llamaba Padre a Dios, siendo el Evangelio según Marcos el que casi no usa este título. Jesús enseñaba a sus discípulos a llamar Dios Padre, lo cual no era un concepto ajeno en el Antiguo Testamento, y puedes consultar ahí Deuteronomio 32:6, Salmo 103:13, Isaías 63:16, Jeremías 3:4, Jeremías 3:19, Malaquías 1:6, Malaquías 2:10, pero no llegó a desarrollarse en la magnitud de cómo Jesús lo presenta. Entonces, para los judíos Dios era visto como un ser santo, justo y temido por sus grandes juicios. La invocación de Padre tiene un doble significado. Por un lado nos muestra el lado amoroso y compasivo del Dios al presentarlo como Padre nuestro, pero también nos enseña que es un ser glorioso al que debemos temer y reverenciar por su gran santidad. Y luego, santificado sea tu nombre, seguido de la invocación. La primera petición tiene que ver con santificar su nombre. ¿Pero qué significa esto? No olvidemos que cuando la Biblia habla del nombre de una persona se refiere a las características del carácter que lo identifican. Por ejemplo, Dios cambió el nombre de Abraham, padre,
exaltado por el de Abraham, padre de multitudes, haciendo referencia a lo que haría en su vida, hacerlo padre de una gran nación, y así tenemos otros ejemplos varios en la Escritura. Por eso para los judíos el nombre de Dios era tan reverenciado que muchas veces ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Por lo tanto, si bien es cierto que Dios es nuestro Padre y tenemos la confianza de acercarnos a Él, también debemos guardar un temor reverente a su presencia, ya que es un Dios excelso en santidad. Y luego hablamos acerca de venga tu reino. La segunda petición en la oración modelo es venga tu reino. En los evangelios la palabra el reino de Dios y el reino de los cielos se usa indistintamente y se refiere al gobierno soberano, glorioso y poderoso de nuestro Señor. El concepto del reino de Dios no es exclusivo del Nuevo Testamento. De hecho, en el libro del profeta Daniel se hace mención de un reino eterno que se establecerá en esta tierra, y el profeta Isaías nos da más detalles en cuanto a dicho reino mesiánico. Y seguimos hablando acerca de lo que habla la oración modelo. Hágase tu voluntad. Llegamos a la tercera petición. Si observamos, las primeras tres peticiones están relacionadas con los intereses de Dios, y por otro lado las tres en sí forman un solo anhelo: establecer de forma absoluta el reino glorioso de Dios. La petición involucra a que sea la voluntad de Dios y no la nuestra la que se cumpla, tal y como Jesús nos enseñó cuando en el Getsemaní se sometió a la voluntad de Dios y no a la suya. Y esto es por lo cual oramos, por lo cual hágase tu voluntad. Danos el pan de cada día. Rápidamente llegamos a la cuarta petición de esta oración modelo. Pasamos de pedir los intereses de Dios a los nuestros, de pedir por las cosas espirituales y eternas a las terrenales y necesarias para vivir. La expresión el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, denota la total dependencia del ser humano de que Dios provea sus necesidades diarias. En los antiguos tiempos, el pan era considerado un producto básico para el mantenimiento de la vida del ser humano. Por tanto, lo que aquí se pide es que el Padre Celestial provea todo lo necesario para la subsistencia humana, como vestuario, alimento, techo y algunas cosas más. La petición es clara al decir que esta provisión puede ser diaria, o debe ser diaria, no mensual, anual o semanal. Ni siquiera se pide el pan por el pan de mañana. Esto enseña que a diario pidamos que su misericordia y provisión llenen nuestras necesidades básicas. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La quinta petición es tan importante como la de pedir a diario nuestro pan y está relacionada con la salud espiritual y moral. Esta petición tiene que ver con el estudio del griego, que nos puede ayudar a acercarnos a su verdadera interpretación. Por un lado, la palabra deuda proviene del griego opheilema, que literalmente significa alguien que está endeudado. Jesús utiliza esta palabra de deudas para referirse a pecados, porque en el arameo la palabra que se utilizaba tanto para pecado como para deuda era la misma, ya que para los judíos nuestros pecados eran una deuda moral y espiritual que adquiríamos con nuestro Señor. Por otro lado se encuentra la palabra perdónanos, que proviene del griego afiemi, que puede traducirse como perdonar, abandonar, echar fuera, salir, dejar, remitir, y en este sentido se refiere a una clase de perdón que echa fuera todos nuestros pecados para no ser más recordados. Esto equivale al perdón perfecto. Por ende, en nuestras oraciones debemos pedir por el perdón de todos nuestros pecados. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar salmos donde se pide el perdón de Dios, y también encontramos la confesión de pecados en algunas oraciones modelos, como el Daniel, como Nehemías, como Esdras, que ya lo leí ahí al principio en Esdras capítulo 10 versículo 1, que es uno de los pasajes más increíbles, favoritos, porque el pueblo tuvo que decidirse a dejar ir tanto mujeres como hijos que no eran del pueblo, y que a pesar de ser no es fácil dejar ir a un hijo, y lo tuvieron que hacer, pero confesando, llorando, lo llegaron a cabo. Entonces,
Ahora bien, la oración añade algo más y es que seamos perdonados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y creo que ya hemos hablado en relación acerca del perdón y de lo necesario que es a veces evaluar el perdón que tengamos que dar con el perdón que nos ha dado Dios. No nos metas en tentación. La sexta petición está relacionada con la quinta. Después de pedir que Dios perdone nuestros pecados, Jesús nos enseña a pedirle que nos ayude a no pecar al decir, no nos metas en tentación. Estas palabras han dado mucho que comentar en cuanto a la pregunta, ¿es Dios el que tienta al hombre? Para poder responder esta interrogante, podemos evaluar el significado etimológico de la palabra griega que aquí se traduce como tentación, para tener una mejor idea de qué es lo que quiso decir el maestro. La palabra tentación se traduce de peiraismos, la cual tiene un doble significado. Por un lado, cuando se refiere a Satanás, la palabra usualmente se traduce como tentación, pero cuando se usa en referencia a Dios, se traduce prueba. La Biblia es clara al decirnos que Dios jamás tienta a nadie, sino es una obra del diablo que seduce nuestra vieja naturaleza para que pequemos. Sin embargo, también es cierto que Dios permite que el diablo tiente a los justos con el objetivo de probarlos, tal y como lo hizo con Abraham cuando le pidió que sacrificara a su hijo, tal como lo hizo con Job. Y el mismo Jesús también fue probado, y en general todos los cristianos somos y seremos probados por Dios. Ahora bien, el versículo anterior o el versículo de 1 de Pedro 1.7 nos dice la razón por la cual somos probados, para que nuestra fe crezca. Toda prueba de parte de Dios tiene como objetivo moldearnos y hacernos mejores cristianos cada día. Por eso alguien dijo en cierta ocasión que las pruebas sacan lo mejor de nosotros mismos. Y finalmente, líbranos del mal, o casi finalmente, llegamos a la séptima y última petición de esta oración modelo. Muchos lo han considerado como parte de la sexta. Sin embargo, la conjunción más denota su carácter individual. Por otro lado, la sexta es concluyente al solo pedir que seamos librados de las tentaciones, una parte del mal, mientras que la séptima pide la liberación de todo el mal, enfermedades, escasez económica, ataque de hombres malos, el diablo o cualquier tipo de tragedia. Los cristianos sabemos que vivimos en un mundo dañado por el pecado y lleno de maldad. Por tal motivo, en nuestras oraciones debemos pedir siempre por la protección divina. El apóstol Pablo solía pedirle a Dios que lo guardara de toda obra mala, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 2 de Timoteo 4:18. Al final de la oración encontramos la doxología final de la oración del Padre Nuestro, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esta solemne parte literaria de adoración a Dios parece haber sido agregada al texto original, ya que no se encuentra en los textos más antiguos. Sin embargo, muchos creen que fue agregado por un motivo totalmente congruente, como una forma de finalizar la oración glorificando a Dios. Otros consideran que fue inspirado en la oración que David hace ahí en 1 de Crónicas capítulo 29 versículo 11, la oración que David hace al Señor, donde él reconoce: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Sea como sea, nos enseña que así como nuestras oraciones deben iniciar adorando y magnificando el nombre de nuestro Dios, debe terminar de igual manera. Así finaliza una oración muy diferente a las judías, no tan extensa y que expresa de manera sencilla no tan extensa y que expresa de manera sencilla la forma como Dios desea que los hijos del reino vivan. Por eso, siempre tenemos que ver que esta oración modelo es el resumen de una u otra manera, podría ser el resumen de todo el Evangelio. Lo cierto es que de una u otra manera, todo lo que hemos podido reflexionar en cuanto a lo que habla el Señor acerca de los puntos en cuanto a la oración, básicamente en principio es: no hay que ser ostentosos, no hay que permitir que Dios sea sustituido por el yo. Lo que hacemos, sea lo que hagamos,
todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios, pero los seres humanos somos así, y también los cristianos caemos en estos excesos, en estos errores, y todo ¿por qué? Porque parece ser que siempre estamos pensando en el yo. ¿Y por qué estoy hablando o diciendo eso? Porque hay muchas exhortaciones al respecto. Antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Yo no sé a veces qué necesitamos que nos pase para poder entender ciertas situaciones o circunstancias, y en lugar de enredarnos en tener la mejor opinión, el tener el mayor conocimiento, el tener el mayor argumento para defender lo que estoy hablando, pues tiene que ver con esto que hemos ido hablando acerca de la generosidad, acerca del ayuno, todo lo que hemos tocado aquí hasta ahorita en el capítulo 6, y dentro de esto la oración. La oración debe ser, me encanta lo que expresa David, y por eso me gustaría, leer algunos textos en cuanto a la oración, porque como dije al principio, hay oraciones fantásticas, tanto en el Antiguo Testamento, particularmente me encanta esta que habla Nehemías. ¿Te acuerdas? Nehemías era el copero del rey, estaba en otro lado, ni siquiera estaba en Jerusalén, los muros estaban destruidos, y tú puedes leer el libro de Nehemías con todo lo que significó que Nehemías pidiera permiso, pero pidiendo primero la dirección de Dios. Y me encanta cuando él es avisado de todo lo que está pasando en el remanente, de cómo la ciudad está destruida. Y mira, lo voy a leer, es un poquito extenso, pero creo que nada más voy a leer esto. Quería leer otros pasajes, pero no me voy a extender demasiado. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, está hablando Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hizo duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos, y esta es oración, y creo que podemos aprender mucho de esto que está hablando, y que el maestro es lo que nos enseña ahí en Mateo capítulo 6, cuando y te dije: te ruego, oh Jehová, 10 de los cielos, fíjate cómo empieza su oración, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. O sea, primero estaba reconociendo la soberanía, el poder, la omnisciencia, la omnipotencia, todas y cada una de las cualidades que hacen a Dios como el Rey del universo. Y luego dice: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo. O sea, la súplica de que por favor, Dios, escucha esto que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y me encanta esta parte que sigue. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos, o sea, se estaba incluyendo él, aunque él no estaba necesaria físicamente ahí, aunque él estaba en otro lado, en que él hubiera podido decir: bueno, pues yo no estaba, ustedes son los que están mal y todo. No, dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieras por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y casi con eso está acabando. Y mira cómo empezó y cómo está terminando. Reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y bueno, como mencioné,
Hay muchísimas oraciones, sería largo, extenso el poder mencionarlas a todos. El libro de los Salmos, tú puedes leer el libro de los Salmos y de veras es un continuo clamor, es un continuo clamor a Dios, es un continuo orar a Dios, es un continuo de ejemplo de lo que nosotros podemos hacer en situaciones, circunstancias tan diferentes, tan diversas, tan distintas una de otra. Y ya solamente para finalizar, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Está hablando nuestro Señor Jesús, nuestro Maestro, Mateo 14:23. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Lucas capítulo 6 versículo 12. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Yo creo que en lugar de estar pidiendo que, ay Señor, vamos a regresar a la normalidad, que abran otra vez la iglesia, no. Señor, gracias por esto que nos has mostrado, y gracias a Dios de que esto nos hace que ya, si queremos, somos muy valientes y salir, pues vamos a redoblar nuestros esfuerzos en evangelizar, en llevar el mensaje de salvación, no en pedir regresar a la espera de comodidad. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Es una buena manera, es una buena forma de terminar esta enseñanza del Maestro. Es una buena forma práctica de ver qué es lo que verdaderamente interesa, qué es lo verdaderamente fundamental. Estamos pasando tiempos de crisis, es cierto, pero nosotros somos quienes tenemos que tomar esta situación como una adaptación al cambio. Y somos nosotros los que debemos reaccionar, no con las situaciones o circunstancias pasadas. No debe ser de esa manera. Son circunstancias nuevas, no tienen nada que ver con ser o no ser espirituales, no tienen nada que ver con ser o no ser constantes, perseverantes. No tenemos por qué tanta queja, por qué tanta queja de esto que está pasando, por qué tanto buscar culpables, por qué tanto estar echándole la culpa a quien sea. No me interesa si es gobierno del PRI, del PAN o de Morena, eso no me interesa. Lo que me interesa es ver si nosotros estamos así, y la historia del primer siglo, la persecución, las amenazas y todo lo demás nos muestran que de una u otra manera los cristianos se amoldaron al cambio. Y aunque ya me extendí, solamente quiero compartir con esto. No le pedí permiso al hermano, pero lo publicó y me pareció un comentario excelente. Solamente me voy a referir a la última parte que él puso. Él dice: el coronavirus está imparable, muchos ya pasaron el peor susto de sus vidas, otros han tenido efectos muy leves, pero igual han pasado por tal camino, otros están hospitalizados, y mientras todo esto está pasando en nuestro planeta, millones de personas se duelen por la pérdida de parientes que sucumbido, cuyo número supera el 500,000. La realidad es que el virus está aquí, no se va, necesitamos aprender y a tratar y vivir con él. Veo dos reacciones en los cristianos. Mientras que muchos cristianos oran para que Dios quite este virus y otros que sanen a sus enfermos, me vienen dos pasajes a mi mente. El primero es Hechos 4:29. El cristianismo estaba en su infancia. Estos seguidores de Cristo tenían una certeza en Cristo. Ellos conocían la declaración de Cristo que sufrirían persecuciones, por lo cual la iglesia no oraba para que Dios les quitara la persecución. En cambio dijeron: Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Hoy
los líderes, predicadores, ministros de nuestras iglesias o nuestras congregaciones de la Iglesia de Cristo tenemos dos opciones. Una, quedarnos con las manos cruzadas, esperando que esta pandemia pase y que, como la historia que me encanta, ¿quién se ha llevado mi queso? No me voy a volver aquí hasta que no regrese mi queso. Una, quedarnos con las manos cruzadas esperando que esta pandemia pase. Dos, preguntar al Señor qué hacer y encontrar nuevas vías para ministrar. Necesitamos fortalecernos en las promesas de Dios para su pueblo y surgir confiadamente. El segundo pasaje es de Hechos 21:13. Pablo tiene claro lo que en el futuro le espera: sufrimiento. Él se dirige a Jerusalén y ya conocemos y ya sabemos todo. Y sin embargo, ¿cuál fue la actitud de Pablo? Pablo contaba con una fuerza que superaba el mismo miedo y sufrimiento. Él estaba fortalecido por el Espíritu Santo, no solo a padecer cadenas y maltratos y muerte, él estaba dispuesto a morir por el Señor Cristo Jesús. Este poder nos es necesario buscarlo y vivirlo. Necesitamos fortalecernos. La iglesia necesita ir más allá de un simple creer. Necesita coraje, necesita poder de Dios, fuerza en ella misma. La iglesia necesita tratar con la pandemia como una realidad con la que nos tocó vivir. Es momento de buscar en Dios fortaleza a través de la oración, viviendo confiados en el poder de Dios. Necesitamos declarar y hacer propias las promesas de nuestro Señor, que estaría con nosotros hasta el último día, en el fin del mundo. Y termino así: es el momento de reinventarnos, es como vivir y como ministrar. La realidad es que el virus está aquí para quedarse. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir con él, y si es necesario enfrentarlo, que Dios nos dé la fuerza para vivir y ministrar confiados en él. ¿Y cuál es la mejor manera? ¿Cuál es la mejor forma? Necesitamos orar. Necesitamos volvernos hombres y mujeres de oración constante, pero hombres y mujeres que pidan a Dios que se haga su voluntad, no lo que nosotros queramos, no lo que nosotros pensamos que es lo más adecuado, lo que nosotros pensamos que es lo correcto, no lo que nosotros pensamos de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a algunos textos, de acuerdo a algunos versículos, de acuerdo a nuestra enorme sabiduría bíblica. No, que sea la voluntad de Dios y que sea el Espíritu Santo el que nos dirija. Y yo estoy rogando en nuestras oraciones que todos y cada uno, obviamente primero yo, tenemos que confiar en que Dios nos dé la dirección, nos dé la sabiduría, nos dé lo necesario para poder salir avantes, salir victoriosos de esta prueba. Pero siempre con el ánimo de saber que Dios está en el control. Señor, hágase tu voluntad, así en la tierra, así en el cielo como en la tierra. Eso es mi ruego. Y eso es lo que el Señor habló acerca de la oración. Ruego a Dios que nos volvamos hombres y mujeres de oración. Eso es lo que le agrada al Señor. Gracias otra vez por aquellos que se pudieron conectar. De todas maneras estaré compartiendo. Y bueno, lo de siempre. Ya no te voy a decir cuídate. Es decisión personal. Lo que sí te voy a decir es que Dios te llene de grandes bendiciones. Y nos vemos el día de mañana. Hasta pronto.